Bienvenidos. Quédate para un momento de reflexión de la palabra de Dios, con el pastor David Martínez. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios les bendiga, mis amados. Buenos días, bienvenidos todos a la casa del Señor. Qué bueno es estar juntos una vez más, y lo bueno es que estamos en armonía, porque ahí es donde envía Jehová bendición y vida eterna. Las Sagradas Escrituras en la carta a los Corintios, en la primera carta, en el capítulo 2, Pablo, el apóstol Pablo, que siempre visitaba a las congregaciones, a los hermanos, me gusta lo que él les dice en el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Oiga lo que dice el versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso fue lo que Pablo hizo cuando visitó a los hermanos de los Corintios, y entonces ahora en esta carta les recuerda lo que él se propuso. Y qué bueno es que nosotros así lo hagamos también. Dice que se propuso no saber nada, qué era lo que había, qué es lo que pasaba entre los hermanos, sino que lo que se propuso fue predicar de Cristo. Y es lo que nosotros debemos de procurar hacer siempre que tengamos esa oportunidad. Abra sus Sagradas Escrituras. Vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras en Deuteronomio, capítulo 29. Deuteronomio 29. Ahí hay una escritura preciosa como para que nosotros la aprovechemos. Saque su marcador. Yo recuerdo que a todos les di. Saque su marcador y marca Deuteronomio 29. Eso le va a hacer bien que usted recuerde estas sagradas escrituras. ¿Ya tiene Deuteronomio 29? ¿Trajeron su marcador? ¿O ya se lo gastaron? Mira, hermano Paulino ya lo sacó. ¿Y los demás? ¿Qué lo hicieron? Ya lo tienen marcado. Mire, ya hermana Norma lo está sacando también. Usted, hermana Patti también. Así me gusta. Estudiantes aplicados. Estudiantes dedicados. Ya tiene Deuteronomio 29. Oiga lo que dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Oremos al Señor pidiéndole su bendición, su unción, de tal manera que seamos edificados. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, oh Dios, por el privilegio que tenemos de ser tus hijos, de ser tus amados. Gracias te damos, oh Dios, con todo nuestro corazón. Suplicamos porque la unción de tu Espíritu Santo haga fluir en nosotros esa palabra. Úsanos para la gloria de tu nombre y bendición de tu pueblo presente y de aquellos que a través de las redes sociales están también deseosos de recibir una bendición. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias porque por fe lo recibimos. Amén. Qué bueno. Entonces vamos
a empezar a hacer lo que dice Juan 5:39. Juan escribió lo que Jesús recomendó. Fíjese, fue Jesús el que recomendó que nosotros hiciéramos eso. Y entonces, si así lo dice, así lo vamos a hacer. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué es esa Escritura? ¿Cómo la considera usted? ¿Cómo la considera? Palabra de Dios, poderosa. ¿Cómo la considera usted? Sabiduría de Dios. ¿Qué más? ¿Cómo la considera? ¿Una sugerencia o una orden? Una orden. Es una orden. Y una orden, ¿qué es lo que se debe de hacer? Cumplirla. De otra manera, ¿qué es lo que hay que hacer con una orden? Obedecerla. Así de sencillo. Lo que tenemos que hacer es obedecerla. Y si así dice las Sagradas Escrituras, tenemos que hacerlo. Porque a pesar de que hay restricciones, a pesar de que no lo sabemos todo, porque en Proverbios capítulo 25, en el versículo 2, ahí encontramos que hay limitación. Nosotros tenemos una limitación, pero eso no impide, no nos dice y no podemos escudarnos. Oiga lo que dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Proverbios 25:2. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. De manera que nosotros podemos hacer y debemos de hacer esto que aquí se nos ordena. Aquí se nos ordena que escudriñemos las Escrituras, y si así lo hacemos, mis hermanos, ¿qué cree que va a pasar con nosotros? ¿Qué cree usted que va a pasar con nosotros si así lo hacemos? Nos va a ir bien. De seguro que nos va a ir bien. Eso nos va a ayudar, va a contribuir para que nosotros, mis hermanos, estemos más listos. Estemos más avanzados, y nos vamos a decir: qué bueno, esto yo no lo sabía, pero hoy lo he aprendido al escudriñar las Sagradas Escrituras. Dice la Sagrada Escritura, por supuesto, que lo tenemos que hacer constantemente. En Daniel, en el capítulo 12 y en el versículo 9 dice: él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Quiere decir que a Daniel se le ordenó, se le instruyó y se le dedicó que sellara algunas palabras que hasta la fecha no las sabía Daniel. Pero qué bueno que ahora nosotros tenemos este libro. ¿Cuántos libros contiene la Biblia? ¿Cuántos? 66 libros. 66 libros en los que nosotros podemos pasar página por página, y entonces ahí vamos aprendiendo. Por ejemplo, ¿usted sabe cuándo es que el Señor va a venir? No lo sabemos.
Es decir, ese es un secreto, si lo podemos decir de esa manera. Ese es un secreto que no lo sabemos, nadie lo sabe. Marcos capítulo 13, en el versículo 32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Es decir, es un secreto, mis hermanos, que se va a cumplir, un secreto que va a llegar el día en el que nosotros vamos a decir, se cumplió. Y nosotros, tal vez más los que se queden, van a decir, era cierto lo que predicaban, era cierto lo que decían, era cierto lo que anunciaban. Ahora se van a dar cuenta. Y entonces debemos de recordar lo que dice Apocalipsis 5:3. Y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Mira, hay cosas que son un secreto delante de Dios, un secreto para nosotros, Él sí lo sabe, pero para nosotros es un secreto, y bueno es que nosotros nos interesemos, nos preocupemos, y como dijo Pablo, cuando fui a ustedes, cuando los visité, no me preocupé que me contaran algo para después predicar de eso. No, él dijo, yo voy a hablar de lo que hizo Cristo, de que fue crucificado. Apocalipsis 10:4 dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Miren lo que se le dice a Juan, que es el que escribe el libro de Apocalipsis, lo escribe en el capítulo 10 y en el versículo 4. Creo que a nosotros también nos hubieran dado ganas, deseos, inquietud de escribir todo lo que Juan estaba viendo. ¿Desde dónde escribió Juan? ¿Ah? En la cárcel. ¿Qué cárcel? ¿Dónde era que estaban? Oh, mire, a Juan le dieron ganas, como a nosotros nos dan ganas también de escribir algunas cosas y se nos escapan, ¿verdad? Pero a él le dijeron, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, y ahí hay punto y coma, hace un alto, y yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, ahí hay 2 puntos, que me decía, ¿qué fue lo que le decían? Y dice aquí, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y punto. Y no las escribas. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que obedecer, pero seguimos escudriñando las Escrituras. Seguimos escudriñando las Escrituras y en Isaías, en el libro del profeta Isaías, ¿dónde está el profeta Isaías? Entre Génesis y Apocalipsis. Eso es cierto. En el capítulo 9 dice en el versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Qué ocurre cuando nosotros por la noche entramos a nuestra casa? ¿Cómo está cuando entramos a nuestra casa? A oscuras. ¿Qué hacemos? Encendemos la luz, oprimimos el switch y entonces vemos una gran luz. Me imagino que no tiene de aquellos foquitos de 25 que se usaban antes, amarillos, no me gustaban. Pero ahora tenemos esas, miren, esas LED, y que cuando las encendemos se ve todo, hay una gran luz. Qué bonito, ¿verdad? Aquí dice el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz, espiritualmente hablando,
de eso se trata. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hermanos, la luz es un tipo de conocimiento. ¿Cómo es que dicen los muchachos, o hemos dicho nosotros alguna vez? ¿Cómo es que decimos cuando se nos viene una idea? Se me encendió el foco, decimos. Mire, eso es tener una gran luz. Dice, ¿cómo no lo había pensado antes? Esa es una gran luz. Y aquí dice, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Qué bonito, ¿verdad? Escudriñar las escrituras, porque entonces de esa manera es como vamos aprendiendo. Luego el versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿cómo dice? Y se llamará su nombre, mire, admirable. Mire, todos esos nombres, ¿cree usted que le hubieran cabido al llenar un formulario? Si usted le hubiera puesto a su hijo John Chrysostom Wolfgang Amadeus Mozart, así le iba a poner yo a mi hijo. Y me dijo mi esposa, ese nombre no lo voy a poder decir, me dijo. Ese nombre yo no lo voy a poder decir, me dijo. Y ni hubiera cabido también en un formulario. Entonces le pusimos uno así cortito, como el mío. Usted ya sabe, ¿verdad? Le pusimos un nombre pequeño, un nombre fácil, como el mío. Y entonces aquí dice, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. ¿Cuándo ha visto usted que el nombre de nuestro Dios ha sido admirable? Por sus maravillas. Y recuerda un evento específico donde fue admirado nuestro Dios hecho hombre, fue admirado. ¿Recuerda usted cuando los discípulos acompañaban a Jesús? Los discípulos acompañaban a Jesús en una barca. Lo acompañaban en una barca. Y ahorita va a aparecer el versículo, el capítulo y el libro. Ahí va a aparecer. Y entonces usted va a identificar. Ya le di la clave. Y entonces cuando iban en esa barca y los discípulos iban admirando las bellezas del mar embravecido, pero de repente ese mar empezó a sobresaltarse, sus olas fueron muy grandes, de manera que se empezó a salpicar en el barco el agua y se empezó a llenar. Los vientos también fueron muy fuertes. ¿Y dónde cree usted que iba Jesús? ¿Dónde cree que iba Jesús? Iba en el barco. ¿Qué iba haciendo Jesús? Durmiendo. Durmiendo iba en la parte baja del barco, en la popa, dicen. Ahí iba él durmiendo. No cabe duda que era una oportunidad preciosa para los discípulos, para que ellos reaccionaran. ¿Y cómo fue que ellos reaccionaron? ¿Cómo reaccionaron? Recuerde que estamos escudriñando las escrituras. ¿Cómo reaccionaron? ¿Cuál es la cita? ¿Ya la encontró? ¿Ya la encontró? ¿Dónde está? Está en varios lugares. Pero en Mateo, capítulo 8 dijo, y en el versículo 25, 24 y 25, ahí encontramos que los discípulos
se sorprendieron. Y entonces dice, ahí la Sagrada Escritura, el 23 dice para que esté más amplificado. Y entrando él en la barca, cuando dice él, que tiene tilde, se refiere a Jesús, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Ahí está con signos de admiración, como para que usted le dé énfasis. Señor, sálvanos, que perecemos. Mire cómo es que los discípulos reaccionaron, no muy amigablemente, ¿verdad? No muy amigablemente, pero lo que querían era despertarlo. ¿Cómo se siente usted cuando lo despiertan? Cuando está, pero en lo mejor del sueño. ¿Cómo reacciona usted? A ver, ¿cómo reacciona? Molesto, ¿verdad? Eso es lo que hay que aceptar, que a uno no le gusta que lo despierte. Yo no sé si a usted, pero no es nada agradable que lo despierten. Y entonces cuando despertaron al Señor, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ahí ¿qué encuentra usted si gramaticalmente observa esa escritura, ese texto? El versículo 26. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Eso qué es? Es una pregunta. Una pregunta que, ¿qué es lo que merece una pregunta? Una respuesta. Ellos dijeron, Jesús les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres, ahora aquí está la respuesta del cómo es que lo admiraron. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Mire, aquí lo que están haciendo es admirarlo. Y aquí dice, y se llamará su nombre admirable. De manera que tengo que aclararle que esos no son nombres. Esos no son nombres, sino son adjetivos calificativos. Así es como le enseñó a usted su maestra de idioma español, los adjetivos calificativos. Por ejemplo, esta planta, ¿qué más podría usted decir de esa planta? ¿Qué puede decir usted de esa planta? ¿Cómo usted la puede calificar? Que es bonita, que son de hojas grandes y que es verde. Esos son calificativos para esa planta. Entonces aquí los discípulos están calificando a Jesús como admirable. Y aquí dice su nombre será admirable. Y dice además que será consejero. Será consejero. ¿Cuántos han sido aconsejados alguna vez? ¿De qué manera es usted aconsejado? ¿Cuándo es usted aconsejado? ¿Cuándo es usted aconsejado? Ajá, sí, muy bien. ¿Y dónde podemos encontrar el calificativo de nuestro Dios, que es un consejero? A ver, use sus sagradas escrituras. Recuerde que estamos escudriñando las sagradas escrituras. Y entonces, cuando usted lee el Salmo 16, en el versículo 7, mire cómo nuestro Dios dice, bendeciré a Jehová que me aconseja aún en las noches, me enseña mi conciencia. ¿Se alegra usted?
de escudriñar las Escrituras, y que eso nos da la bendición de decir cuando nos acostamos y tenemos algún problema, tenemos alguna dificultad, estamos pensando en algo por resolver. Dice que la almohada es una sabia consejera, dice, porque estamos acostados, ahí estamos pensando, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Y de qué manera podemos resolver esta situación? Y entonces, mis hermanos, como cuando decimos, y se nos alumbra el foco, es Dios nuestro consejero, iluminándonos para que de esta manera, mis hermanos, encontremos respuesta. Gracias, hija. Gracias, hija. Mire, esa es una respuesta. Una respuesta a mi necesidad. Y entonces, bendeciré a Jehová que me aconseja por la noche. En los negocios, hermano Daniel, ¿ha necesitado usted algún consejo? Que no se lo puede, si le ha pedido a los que están a su alrededor, a hermana Patti, y le dice, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a resolver esta situación? Y le dan una respuesta y usted dice, no, esto no puede ser así. Y entonces seguimos con la necesidad de un sabio consejo. Y entonces, no por casualidad, el Señor nos aconseja por las noches cómo resolver la situación. Y qué bonito es, mis hermanos. Yo he tenido esa experiencia real muchas veces he tenido esa experiencia. Una vez veníamos con la familia por la noche y las luces poco a poco se fueron apagando hasta que nos quedamos sin luz en el carro y de noche. Bueno, ¿y ahora qué hacer? Le moví ahí y se volvió a alumbrar y seguimos. Pero después de haber caminado otro tramo, otra distancia, se volvieron a apagar. Pero logramos llegar a la calle Martín y veníamos de la costa. Logramos llegar a la calle Martín, me parqué en una gasolinera y llegó la policía. Y me dice, ya se dio cuenta que viene sin luz. Es cierto, le dije, tiene razón, pero ahorita se resuelve. Le moví ahí otra vez y se hizo la luz. Ya logramos llegar a la casa, pero me quedé con el pendiente, se dice. Me quedé con la situación de que, ¿cuál era el problema? Y otro día, pues temprano, me desperté para ir a ver cuál era la situación. Y hermanos, ya tenía exactamente qué cable era el que había de mover, y eso me lo dijeron en la noche, en el sueño, durmiendo. Me dijeron que era lo que había que hacer. Y es cierto, dice el que nos aconseja por las noches, el Señor, mis hermanos. Y de seguro que usted también ha tenido alguna experiencia de esa naturaleza, y por eso hay que admirar a nuestro Dios. Además, nuestro Dios es un Dios fuerte. Dice que su nombre será Dios fuerte. ¿Será fuerte nuestro Dios? Grande y poderoso. Nuestro Dios es fuerte. Es un calificativo para nuestro Dios, que el canto dice que es tan alta su misericordia que no podemos ir arriba de él. Tan ancho que no podemos ir afuera de él. Tan profundo que no podemos ir abajo de él. Quiere decir que nuestro Dios es grande, es todopoderoso, como para que haya hecho la creación, mis hermanos. ¿Quién puede hacer una planta? ¿Verdad que no? Lo que podemos hacer es nada más sembrarla, la semilla. Sembramos la semilla, pero de ahí no pasamos. Solo la sembramos, y su proceso es la naturaleza de la que se encarga, y es nuestro Dios el que hace lo demás. ¿Cómo es que llueve, mis hermanos? ¿Cómo es que llueve? Nos han dado explicaciones que las nubes van al mar y recogen y se llevan el proceso. ¿Cómo es que se dice?
¿Usted no lo recuerda? ¿Cómo es que las nubes se elevan y se van? Y cuando uno siente, hermanos, la lluvia viene evaporizada. Entonces, mis hermanos, todo eso es Dios el que lo hace, porque nuestro Dios es fuerte y es Padre eterno además. Nuestro Dios es Padre eterno. ¿Por qué se dice que es eterno? Cuando usted piensa en que nuestro Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin, mire, es eterno. Antes que nosotros fuéramos formados, nuestro Dios ya existía, es eterno, en el principio y el fin. Dice además que es príncipe de paz, príncipe de paz. Los gobiernos procuran la paz, pero cuando nosotros leemos Juan 14:27, Juan 14:27, ahí dice que nuestro Dios, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mire qué bonito es nuestro Dios, y esas son características o cualidades de nuestro Dios. Y entonces nosotros debemos de apreciarlo y decirle y saber quién es el que nos guía, quién es el que nos manda, quién es el que nosotros le amamos y le adoramos. De manera que todos esos no son nombres, son nada más cualidades. ¿Usted cómo nos dirigimos a nuestro Dios? ¿Cómo nos dirigimos a Él? Sí, pero ¿de qué manera? ¿De qué manera nos dirigimos a Él para identificarnos con Él? ¿Cómo? Hablándole. ¿Y de qué manera le hablamos? ¿Y cómo le decimos? Padre, Padre. Y entonces decimos también, el Salmo 116 dice, amo a Jehová, pues Él ha oído mi oración y mi súplica. Amo a Jehová. Pero usted debe saber que la palabra Jehová no es nombre, ese no es el nombre de nuestro Dios. Lo tradujeron de esa manera para comprensión nuestra, pero en el idioma de hebreo y el arameo no existen las vocales. No existen las vocales, y usted ha visto que se le dice de muchas maneras. Por ejemplo, en Isaías 7:14, ahí dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pero ¿sabe usted que Emmanuel no es un nombre, es un calificativo? Porque Emmanuel, ¿sabe qué quiere decir? Dios con nosotros. Y no le pusieron Emmanuel, al Dios que se hizo hombre, no le pusieron Emmanuel. Porque cuando nosotros vemos el capítulo 1 de Mateo, y en el versículo 18, aquí ya empezamos a encontrar, pero antes quiero que usted vea el capítulo 52, veamos el capítulo 52 de Isaías y versículo 6, porque los de aquel tiempo, de los que leímos Isaías 9:2, que dice que andaban en tinieblas. Las tinieblas son sinónimo de ¿qué cree usted que sean la palabra tinieblas? Oscuridad. ¿Y qué es oscuridad? Pero algunas veces nos dicen, estás en tinieblas y aunque sea mediodía. Quiere decir ignorancia.
Las tinieblas son sinónimo de ignorancia. Y el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz, pero todavía no. Solo se les está profetizando. Porque Isaías capítulo 52 y en el versículo 6 dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Ahora, ¿será que se está hablando de Isaías, del profeta Isaías? Porque él es el que escribe. Y dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, podríamos decir yo mismo que escribo, estaré presente. Pero ¿se tratará de Isaías? Se trata de Jesús. Y en este caso, en el capítulo 8 y versículo 26 del libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí encontramos a un hombre inteligente, un hombre sabio, pero que desconocía, pero estaba con la inquietud de saber de quién se hablaba esta escritura que él venía leyendo. Hechos capítulo 8 y versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él, o sea Felipe, se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Es decir, que un funcionario también tiene derecho y debería también de interesarse por adorar al creador del universo, así como lo hacía aquí el eunuco, o sea, un hombre que servía como funcionario. Y entonces el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? ¿Pero entiendes lo que lees? Oiga la pregunta que le hizo. Y este hombre, que era muy inteligente, muy sabio, pero qué bueno que era honesto, era sincero, como todos los que estamos aquí, sinceros y honestos, y los que nos escuchan también son muy sinceros. Y me dijeron: eso yo no lo sabía. Pues ahora lo estamos sabiendo. Aquí dice, él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Acudiendo Felipe, dice el 30, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Oiga, le rogó. El eunuco, este hombre funcionario, equivalente al ministro de Finanzas Públicas de nuestro tiempo. Es decir, que sí se las podía, ¿verdad? ¿Qué se necesita para que una persona sea ministro de Finanzas Públicas en Guatemala? ¿Qué cree usted que se necesita? ¿Cuáles son los requisitos mínimos que debería tener el ministro de Finanzas Públicas en Guatemala? Que conozca de las finanzas, que conozca de contabilidad, que conozca de auditoría, que sea un profesional, dicho de otra manera, que sea un profesional. Quiere decir que este hombre eunuco era un profesional y sabía mucho de las finanzas, pero de la Biblia no sabía nada. Como me dijo un amigo odontólogo, yo sé mucho de dientes, yo conozco de dientes, me decía él, pero de la Biblia no sé nada, hábleme. Qué bueno es tener esa sinceridad y esa honestidad. Tal vez en el transcurso de la enseñanza diga algunas cosas que usted ya ha oído, que ya le he enseñado, que ya le he dicho. Pero yo digo
lo que dice Pablo cuando le escribe a los filipenses en el capítulo 3. ¿Qué le dice? Ya se les olvidó. A mí no me es molesto, dice. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es de provecho. Así que aproveche usted que le estoy repitiendo, recordando esto que usted ya sabe. El pasaje de la escritura que leía era este: y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Cómo lo dije? Usted no vaya a decir, ¿lo dijo de sí mismo o lo dijo de algún otro? No diga eso. No diga eso, porque se van a reír de mí si yo lo digo de esa manera. Es de algún otro. Son palabras diferentes, separadas. Y entonces aquí pregunta, ¿lo dijo de sí mismo o lo dijo de algún otro? ¿De quién lo dice? Y entonces dice el versículo 34, el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, oiga, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio, ¿de quién? De Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? No le dijeron, como me dijeron a mí, hace 48 años, que me dijeron que tenía que estudiar 6 meses para luego bautizarme. Y yo le decía a quien me estaba enseñando, yo le decía: pero hermano, aquí en las Sagradas Escrituras, en mi Biblia, dice que el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dijeron: nada. Oiga, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Mire, así de fácil. Pero nosotros a veces complicamos las cosas. Y el argumento que yo oí en aquel tiempo, y hasta el día de hoy lo sigo oyendo en algunas ocasiones, es que si no le damos estudio, él no va a ser un creyente sólido, no va a ser un creyente firme, no va a ser un creyente estable, se supone. Pero ¿ha visto usted personas que estudiaron 6 meses y al séptimo ya no lo vemos en la iglesia? Y después de algunos años ya no está en la congregación. Quiere decir que es asunto de creer la palabra con todo el corazón. Y entonces, si ya vemos que el eunuco aprendió que se trataba de Jesús, ahora bueno es que nosotros vayamos a Mateo 1:18. En Mateo 1:18 ahí encontramos que el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Cuál era la relación de José y María? ¿Cuál era la relación? ¿Cuál era el modo de vida de ellos? ¿Cómo era? Aquí dice, el nacimiento fue así: estando desposada María, su madre, con José. Esa palabra desposada quiere decir equivalente a comprometida. En nuestras Biblias no tradujeron la palabra
novio, todavía no estaba esa palabra. Hay muchas palabras que se han actualizado, se han ido agregando. Por ejemplo, esa palabra que usted ha oído mucho, es que está cantinfleando. ¿Ha oído usted esa palabra? Cantinfleando, que habla y habla y habla y no se le entiende nada de eso. Pero esa ya está traducida y agregada al diccionario de la lengua castellana. Y eso porque derivado del cómico Mario Moreno Cantinflas. Él es el que habla y habla y habla y le dice, ¿entendió? Nada te entendí, le dice. Pues a eso me refiero, que se han ido agregando palabras. Esa palabra novio no existía en ese entonces, nada más que la palabra desposada o comprometida. Ellos todavía no eran marido y mujer. María, su madre con José, dice, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿De quién concibió? Del Espíritu Santo. ¿Y cómo se le llama a el hombre que engendra? ¿Cómo se le llama al hombre que engendra? Padre. Se le llama Padre. Y entonces, ¿por qué al Espíritu Santo lo ponen como la tercera persona? Cuando que aquí dice que María concibió del Espíritu Santo. El Espíritu del que habla también Génesis capítulo 1. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dios es Espíritu, le dice Jesús a la mujer samaritana en el capítulo 4, cuando están allá en el pozo. Bueno, entonces, el Espíritu Santo no es la tercera persona. El Espíritu Santo es Dios mismo. Si lo podemos decir, es la esencia de Dios. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, nosotros decimos difamarla. O difamarlo, es que me está difamando, es decir, está hablando cosas de mí. Porque los que tradujeron del idioma griego al arameo y del arameo al griego y luego al alemán y del alemán al español, ellos no sabían el español que nosotros hablamos ahora. Entonces dicen muchas cosas que a veces no logramos nosotros captar. Y luego dice aquí, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿de quién es? Del Espíritu Santo es, recalca, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Quién está dando esta instrucción? El ángel, y llamará su nombre Jesús. Y entonces ya no Emanuel, dice, mi pueblo sabrá mi nombre. Todavía los que andaban en oscuridad no se les había alumbrado el foco, no sabían. Y entonces dice aquí, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Su Biblia ha de tener una letra ahí chiquita, que esa es una referencia para trasladarlo a Isaías 7:14. Y de ahí la importancia de tener una Biblia de estudio para poder escudriñar las Escrituras. Y entonces dice, y llamará su nombre Emanuel. Y aquí aclara que traducido es, ¿cómo dice en su Biblia? Que traducido es Dios con nosotros. Y entonces aquí dice Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y aquí dice el versículo 25. Recuerda que estamos escudriñando las Escrituras, las Sagradas Escrituras, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús.
pero no la conoció. Alguien puede decir, pero ¿cómo era que estaban comprometidos y sin conocerla siquiera? ¿No ha pensado usted en eso? Lo he explicado en otras ocasiones a qué se refiere cuando dice, pero no la conoció. Eso de conocer, ¿a qué se refiere? ¿De qué se trata? Que no había tenido intimidad, no había tenido relaciones sexuales. Y eso usted lo puede comprobar también en el libro de Génesis, la palabra que se usa en el capítulo 4 del libro de Génesis. Génesis, ahí está en varias ocasiones. Está en varias ocasiones donde dice que, versículo 4, conoció Adán a su mujer, Eva. Es decir, no está hablando de conocerla cuando le apareció ahí, que le sacaron la costilla a Adán, sino se refiere a que no habían tenido intimidad, o que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. A eso me refiero, nada más para explicar la palabra que aquí se está diciendo. Pero no conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Después de que nació Jesús, entonces ya José tuvo intimidad con María, y esa es una de las razones por la que ellos tuvieron más hijos. Ellos tuvieron más hijos, pero el primogénito, ¿quién es el primogénito? Jesús. ¿Y qué quiere decir la palabra primogénito? ¿Cómo? El primero en su género. A eso es lo que significa. O el primero, pero primero en su género. No ha habido ningún hombre nacido, ninguna persona nacida de esta manera, sino a través de la intimidad. Y entonces aquí encontramos que es cierto lo que dice Pablo a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2, capítulo primero de Timoteo, capítulo 2, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, lo primero que leímos en Deuteronomio, que también dice un solo Dios, no hay tres. Ahora mismo vemos Deuteronomio que ahí no se lo dicen a los de aquel tiempo. Deuteronomio capítulo 6. Aquí encontramos, abra sus sagradas escrituras en Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4. Recuerde que estamos escudriñando las sagradas escrituras. Estamos aprendiendo. Oye Israel, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No son tres. Jehová uno es. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento a nuestro Dios se le conoce como Padre. En el Nuevo Testamento se le conoce como Hijo y como Espíritu Santo, como Espíritu de Dios, Espíritu de Jehová, Espíritu de varias formas se le conoce al Espíritu Santo también. Y entonces aquí encontramos que Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y entonces en Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y ya luego en la segunda carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, donde le dice, a los Corintios es donde vamos a ver primero.
también le dice, también debes de saber esto, que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ahora mismo va a aparecer en la pantalla. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo hombre. ¿Ya apareció en la pantalla? ¿Ya lo tiene? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo hombre. Mire, Dios se hizo hombre. ¿De qué manera? Cuando vino a nacer a través de María. Oiga, qué fácil, ¿verdad? Primera de Timoteo 3:16, ahí dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es un misterio, hermanos. Algo como leímos Deuteronomio 29:29. Hay cosas secretas que pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, dice, son para nosotros y para nuestros hijos. Y entonces aquí se nos está revelando un misterio. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Todavía puedo citarle Santiago, nuestro hermano Santiago, que es uno de los hermanos de Jesús. Ahí dice en el capítulo 2, en el versículo 19, Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Algunos no creen que Dios es uno. Algunos creen que Dios son tres. Pero aquí dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El diablo cree más que algunos creyentes. Fíjese, el diablo cree más que algunos creyentes porque algunos todavía están en que son tres. Y aquí dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Bien le podrían decir, perfecto, excelente. Qué bueno que por escudriñar las Escrituras estás bien listo, has sabido aprender. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Será que vale la pena escudriñar las Escrituras, mis hermanos? Como dijo Jesús, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Será que vale la pena escudriñar las Escrituras? Porque en otra dice el profeta, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Que Dios nos ayude a interesarnos cada vez más a escudriñar las Escrituras y que hagamos como dijo el eunuco, le rogó a Felipe que se sentara a su lado y que le explicara de quién se trataba. Si se trataba de Isaías, el profeta, o de alguien más. Oremos para agradecer a Dios por su palabra y estar siempre listos y prestos y dispuestos a aprender más y más de las Escrituras. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos, te adoramos, te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor, por esa unción de tu palabra, esa bendición que tenemos, oh Dios, de tener este libro a nuestro alcance. Esto que muchos no tuvieron el privilegio, la oportunidad de escudriñarla, pero ahora nosotros lo podemos hacer. Agradecemos esa bendición. Lo hacemos con todo nuestro corazón y te agradecemos. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales para más mensajes de edificación. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.